Buenos días a todos, mi nombre es Iván Mibaracho, soy el coordinador de clasificación del Comité Paralímpico Español y en este webinar vamos a repasar la clasificación en el deporte paralímpico, cómo son los procesos de clasificación en los diferentes deportes y más específicamente en el piragüismo, y además repasaremos también la normativa nacional e internacional que rige la clasificación. Vamos a comenzar por una pequeña definición, historia de la clasificación. Y es que la clasificación es el proceso que consiste en definir quién puede competir en deporte paralímpico. Y no solo va a definir quién compite en deporte paralímpico, sino que va a tratar de agrupar a los deportistas de forma que el impacto de la deficiencia quede minimizado. Esto va a permitir que sean las cualidades deportivas del deportista lo que determinen que el deportista tiene éxito en la competición y que no influya la severidad de la deficiencia pues, en el resultado de la competición. Esto viene expresado en este esquema que viene a definir un poco cuál es el concepto que hay detrás de la clasificación. Abajo podemos ver una barra en la que podríamos encasillar a los deportistas que tienen una deficiencia más a la izquierda y a aquellos que no la tienen más a la derecha. Como hemos dicho, la clasificación va a tratar de definir quién puede competir. Entonces va a establecer esa línea vertical azul entre quién puede competir en deporte paralímpico y quién no puede competir en deporte paralímpico. Es decir, quién es elegible y quién es no elegible. No solo eso, sino que además va a tratar, como hemos dicho, de agrupar a los deportistas. Y va a tratar de agrupar a los deportistas teniendo en cuenta cuál es la deficiencia elegible que tienen y cuán severa es o cómo de severa es esta deficiencia elegible. Por tanto, va a agrupar a los deportistas en clases deportivas de forma, como hemos dicho, que el impacto de la deficiencia en el rendimiento deportivo quede minimizada lo máximo posible. Esta forma de agrupar a los deportistas ha ido variando a lo largo de la historia y principalmente las podemos agrupar en tres, ¿vale? Como vemos abajo, ha habido sistemas de clasificación médicos, ha habido sistemas de clasificación funcionales y actualmente tenemos sistemas de clasificación basados en la evidencia científica. Los tres tipos de sistemas todavía conviven en la actualidad, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta y vamos a ver cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia partiendo, como decimos, de los sistemas de clasificación médicos. Y es que cuando surgieron los Juegos Paralímpicos en Stoke Mandeville, principalmente los Juegos Paralímpicos eran una extensión del proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad y por tanto se agrupaba a los deportistas paralímpicos basándose en sistemas de clasificación médicos. Estos sistemas de clasificación lo que hacían era agrupar a los deportistas basándose en un diagnóstico médico, ¿vale? Entonces las personas que tenían el mismo diagnóstico médico competían entre sí. Esto causaba que la clasificación, como decimos, era igual para todos los deportes. Es decir, una persona con una lesión completa L2 siempre iba a competir con una persona con una lesión completa L2 independientemente del deporte. Y no solo eso, sino que además tenían, vamos a decir, el problema que es que había personas con una funcionalidad similar, es decir, tú para tirar en tiro con arco pues únicamente necesitas la acción del tren superior y no necesitas la acción de las piernas para prácticamente nada, por lo que deportistas con una lesión completa L2 iban a competir en clases completamente diferentes a, por ejemplo, una persona con una doble amputación cuando probablemente su funcionalidad era la misma. Vale. Estos sistemas de clasificación médicos, como hemos indicado antes, todavía prevalecen a día de hoy, ¿vale? Y prevalecen a día de hoy principalmente en las clases deportivas de personas con deficiencia visual. Y es que las clases deportivas de personas con deficiencia visual son iguales para todos los deportes y son tres, ¿vale? Que son las que aparecen detalladas ahí, B1, B2 y B3. Son tres clases deportivas en las cuales vamos a agrupar a los deportistas basándonos en criterios médicos. Y estos criterios médicos son la agudeza visual y el campo visual. Entonces, dependiendo de los baremos de agudeza visual y campo visual que el oftalmólogo sea capaz de analizar, agrupará al deportista en una u otra clase. Como decimos, es igual para todos los deportes y está únicamente basada
en criterios médicos. Cuando llegaron los Juegos de Barcelona, 1992, y la cantidad de deportistas que participaban en los Juegos aumentó considerablemente respecto al inicio de los primeros Juegos Paralímpicos, pues surgía un problema, y es que al agrupar personas basadas en diagnósticos médicos, tenemos una multitud de diagnósticos médicos prácticamente infinita, ¿vale? Entonces esto hacía que el número de clases deportivas que teníamos era también muy grande, y lo que originaba que la competición era muy difícil de plantear y de ejecutar, porque al final, bueno, para que os hagáis una idea, en los Juegos Paralímpicos de Seúl, en los Juegos Olímpicos de Seúl, perdón, en los Juegos Olímpicos, teníamos 2 finales de 100 metros, la masculina y la femenina. Pero en cambio en los Juegos Paralímpicos llegábamos a tener hasta 42 finales de 100 metros lisos en atletismo. Esto fue una auténtica locura y vamos a decir, fomentó la investigación o fomentó el análisis de cómo podíamos ser capaces de reducir estas clases deportivas para hacer una competición, vamos a decir, más manejable, ¿vale? Entonces fue cuando en los Juegos Olímpicos de Barcelona surgieron los sistemas de clasificación funcionales. Como digo, surgieron por la necesidad de hacer la competición más manejable, y en estos sistemas de clasificación el factor principal que determina la clase deportiva de un deportista es la medida en que la deficiencia impacta en el rendimiento deportivo. Es decir, si los deportistas tienen la misma funcionalidad y la deficiencia impacta de la misma manera, los deportistas van a estar agrupados juntos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí en la foto, en el que un deportista tiene una lesión medular en la cual no le afecta ni a las extremidades superiores ni al tronco, y por tanto compite en la misma clase que un deportista con una doble amputación por encima de la rodilla, el cual tampoco tiene afectado ni las extremidades superiores ni el tronco. De forma que su funcionalidad es similar y la forma en la que afecta su deficiencia al rendimiento deportivo es similar. Esto hace que estos sistemas de clasificación eran específicos del deporte, ¿vale? Obviamente no va a afectar de la misma forma, como hablamos, una lesión medular o una doble amputación en atletismo, donde ambos están sentados en una silla, como por ejemplo puede afectar pues en tenis o en esquí o en cualquier otra modalidad, ¿vale? Y estaban basados estos sistemas de clasificación funcionales en opinión experta, ¿vale? Los clasificadores que había ido habiendo a lo largo de la época pues se especializaron un poco en un deporte junto con los técnicos y consiguieron desarrollar unos sistemas de clasificación, como decimos, basados en opinión experta. Esto se fue, vamos a decir, utilizando durante bastantes años, durante unos 15 años, hasta que en 2007 el Comité Paralímpico Internacional lanzó el Código de Clasificación Internacional, que es la normativa por la cual se rigen todos los procesos de clasificación. Esto surgió prácticamente, vamos a decir, por necesidad, ya que los Juegos Paralímpicos se fueron profesionalizando mucho y los deportistas también se fueron profesionalizando. Entonces, bueno, digamos que acababan presentando demandas contra el Comité Paralímpico Internacional por problemas en clasificación o contra los clasificadores. Entonces, digamos que surgió la idea de profesionalizar y de profesionalizar los procesos de clasificación. Entonces, en 2007 nació este código de clasificación, que posteriormente fue reeditado y ampliado en 2015, y el cual ya sentaba las primeras bases de los sistemas de clasificación basados en evidencia científica. Y, vamos a decir, obligaba a las federaciones internacionales a basar sus sistemas de clasificación en evidencia científica y no simplemente en opinión, sino que, vamos a decir, que la forma en la que dividíamos a los deportistas en clases deportivas debían estar basadas en evidencia científica. Por tanto, y de igual forma vamos a decir que surgía con los sistemas de clasificación funcionales, los deportistas en estos sistemas de clasificación basados en evidencia científica son clasificados en base a la limitación en la actividad que provoca la deficiencia. Como decimos, las clases deportivas y el criterio de eficiencia mínima tenían que estar basados según estudios científicos, y el estudio de la relación entre la deficiencia y el rendimiento deportivo
pues permitía combinar deficiencias que a lo mejor no tenían por qué tener la misma funcionalidad. Por ejemplo, lo podemos ver muy claro con natación, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la clase S6, en la cual compiten deportistas con deficiencias de diferente naturaleza, pero que se ha demostrado científicamente que la forma en la que impactan en el rendimiento deportivo es similar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un deportista con una hemiparesia a la izquierda, luego tenemos un deportista con una lesión medular, pues el que quizás va arrastrando las piernas cuando está nadando, o un deportista con baja estatura, que obviamente debido a la corta longitud de sus extremidades, pues no puede generar la misma fuerza, o un deportista con una doble amputación, que obviamente tampoco puede generar la misma fuerza al empujar únicamente con un lado de su cuerpo, ¿no? Pues esto se ha analizado científicamente y se ha determinado que estos deportistas pueden competir juntos porque la competición es justa, ¿vale? Entre ellos. Entonces, como decimos, lo que el futuro de la clasificación está buscando es que las clases deportivas se reduzcan y a la vez permitan combinar deficiencias elegibles entre sí, pero que eso no haga que la competición deje de ser justa. Piragüismo, como hizo su debut paralímpico en Río 2016, ya partió con un sistema de clasificación basado en la evidencia científica. Todo esto, como decimos, o todos estos procesos están basados en una normativa regida a nivel internacional y, vamos a decir, reflejada a nivel nacional, que permite regir todos los procesos de clasificación. Primero, a nivel nacional, y como hemos visto antes, tenemos el Código de Clasificación del Deportista, que va acompañado de 5 estándares internacionales y que rige cómo debe ser la clasificación a nivel mundial. Este código de clasificación, a su vez, obliga a los comités paralímpicos nacionales, en este caso el Comité Paralímpico Español, a crear su propio código español de clasificación y a velar por el cumplimiento del Código Internacional de Clasificación. Por tanto, en 2020 el Comité Paralímpico Español lanzó este Código Español de Clasificación en el deporte paralímpico y que, si os interesa, podéis ver en el link que os dejo abajo. Este código lo que trata de resumir son todos los conceptos que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar un reglamento y que las federaciones españolas deben tener en cuenta a la hora de elaborar un reglamento y, por supuesto, elaborar estos reglamentos siempre en cumplimiento con el Código Español de Clasificación. Por tanto, como acabamos de decir, el Código Español de Clasificación es el documento sobre el que se basa la clasificación en España. Va a detallar las políticas y responsabilidades que todos los agentes involucrados tienen en materia de clasificación y se aplica a todas las federaciones deportivas españolas y deportistas que compitan en una modalidad deportiva presente en el programa paralímpico. Hay otros deportes que no están presentes en el deporte paralímpico, pues como puede ser la escalada, el karate, la vela, bueno, muchos otros deportes que no tienen por qué estar en cumplimiento con el Código Español de Clasificación, pero sí vamos a decir que es recomendable para ellos, porque bueno, así además se preserva la integridad de la clasificación. Como hemos dicho, en consecuencia, el reglamento de clasificación de la Real Federación Española de Piragüismo se ha tenido que adaptar y elaborar un reglamento que sea público, que esté en castellano y que esté en concordancia con la Federación Internacional que rige el deporte y en cumplimiento con el código, tanto en internacional como en nacional. Este reglamento debe tener las mismas clases deportivas, mismas deficiencias elegibles y mismos procesos de evaluación que tiene el reglamento internacional, pero además se permite que se creen clases deportivas o se dé cabida a deficiencias elegibles adicionales para promover la participación de personas con discapacidad en nuestro país. Por tanto, el Reglamento de Clasificación Nacional de Piragüismo parte de la influencia de una serie de agentes, como son el Comité Paralímpico Español, con su Código Español de Clasificación, la Federación Internacional de Piragüismo, con su reglamento internacional, y el Comité Paralímpico Internacional, con su Código Internacional de Clasificación y sus estándares internacionales. Todos ellos, vamos a decir, ya adaptados al territorio español, hace que se genere este Reglamento de Clasificación Nacional de Piragüismo, que es en el que se detallan todas las políticas referentes a la clasificación de este deporte.
Este reglamento contiene una serie de conceptos que vamos a pasar a desarrollar a continuación y que iremos repasando uno por uno, ¿vale? Los dejo aquí enumerados y, como digo, ahora vamos a ir parando en cada uno de ellos para verlos con detalle. Vamos, por tanto, a repasar los diferentes contenidos que la normativa contiene, ¿vale? En este caso, el reglamento de la Real Federación Española de Piraguas. Primero tenemos al personal de clasificación, que trabaja conjuntamente en lo que llamamos una mesa de clasificación. ¿Vale? Todos ellos, todo este personal que aparece detallado a la izquierda, vienen coordinados por ese responsable de clasificación, que es un agente federativo, ¿vale? Que trabaja en la federación y que se va a encargar de mantener actualizado el reglamento de clasificación, va a coordinarse con el Comité Paralímpico Español en todas las acciones de clasificación que sean necesarias, va a formar, como decimos, esta mesa de clasificación, va a clasificar cuando tenga si es que tiene el certificado de clasificador nacional, y va también a gestionar las revisiones médicas, que luego veremos exactamente lo que son, ¿vale? Entonces, este responsable de clasificación forma esta mesa de clasificación y en la cual establece 2 o 3 figuras dependiendo de ello. El primero sería el clasificador jefe, ¿vale? Que va a coordinar un poco o va a supervisar las acciones que hacen el resto de clasificadores, va a clasificar, va a gestionar las reclamaciones, que luego más adelante veremos lo que son, va a trabajar un poco en la logística de la mesa, pues asegurarse que está todo el material, que todo fluye como debe fluir, que va a buscar a los deportistas, bueno, y también va a publicar los resultados obtenidos en la mesa de clasificación. Luego tenemos el clasificador, que va a clasificar simplemente junto con el clasificador jefe, y luego podríamos llegar a tener uno o varios clasificadores en prácticas que estén actualmente pasando procesos de formación y que requieran de estas prácticas para, vamos a decir, consolidar los conocimientos que han aprendido en los cursos de certificación de clasificadores. Todos ellos trabajan en base a un código de conducta que se asegura que se protege la integridad de la clasificación, es decir, que los clasificadores no tienen conflictos de intereses, que actúan de forma responsable, que no tratan de forma violenta a los deportistas ni a su personal de apoyo, etc. Este esquema, que parte de un documento de la Organización Mundial de la Salud y más específicamente de la clasificación de la funcionalidad, la discapacidad y la salud, lo que va a tratar es de hacernos entender cómo funciona la clasificación en el deporte paralímpico. Y es que hay varios aspectos que obviamente se encuentran afectados por una discapacidad, como es obviamente un mal funcionamiento, una falta de una estructura o una función corporal, cómo esta afecta a la hora de realizar las actividades y participar en acciones comunes de la sociedad o del entorno, y cómo también los factores del entorno, los factores personales, afectan a la discapacidad de la persona y su habilidad para poder ejecutar determinadas actividades. En este caso, todo ello no lo vamos a mirar, sino que la clasificación en el deporte paralímpico únicamente va a mirar cuáles son aquellas funciones corporales o estructuras corporales y cómo afectan a la hora de hacer unas determinadas actividades. Estas funciones corporales o estructuras es lo que llamamos deficiencias, y en el deporte paralímpico no tienen cabida todas, sino que solo tienen cabida algunas de ellas, que son las que vemos en negrita. Es decir, una deficiencia intelectual, visual, o una hipertonía, una ataxia, una tetosis, vamos a comprobar cómo afectan a la hora de hacer unas determinadas actividades, pero no vamos a mirar, por ejemplo, aquellas deficiencias de la voz o de origen cardiopulmonar o digestivo. Esas vamos a decir que no tienen cabida en el deporte paralímpico. Entonces, estas deficiencias, que obviamente tienen generalmente una influencia a la hora de hacer una actividad. Y esta actividad, ¿qué tipo de actividades van a ser? Pues van a ser las actividades que estén relacionadas principalmente con la movilidad, ¿vale? Que son aquellas que influyen a la hora de hacer el deporte. Entonces, por ello, pues vamos a ver cómo estas deficiencias afectan a la hora de correr, saltar, remar en este caso, golpear un balón, etc. Visto de dónde nacen las deficiencias elegibles en el deporte paralímpico, es importante entender que no todas las deficiencias tienen cabida en todos los deportes, ¿vale? Y es una decisión de la Federación Internacional el determinar qué deficiencias elegibles tienen cabida en su deporte.
Hay federaciones internacionales que han decidido dar cabida a todas las deficiencias paralímpicas, las 8 físicas, la intelectual y la visual, como puede ser el atletismo, y hay otros que solo han decidido dar cabida a una, como puede ser el fútbol 5 o el goalball, que han decidido únicamente dar cabida a la deficiencia visual. Por tanto, y como hemos visto antes, hay muchas deficiencias que no son elegibles en movimiento paralímpico y ahí a la derecha las tenemos enumeradas. Concretamente en el piragüismo, las deficiencias elegibles serían una deficiencia de la potencia muscular, donde la persona no puede contraer voluntariamente los músculos o sí los puede contraer, pero no presenta una fuerza, vamos a decir, normal, ¿vale? Esto, pues el ejemplo más claro serían casos como lesiones medulares. Tenemos también deficiencias del tipo rango de movimiento pasivo, donde el deportista, pues debido a una malfunción de las articulaciones, no puede o no tiene un rango de movimiento pasivo normal y lo presenta reducido. Y una deficiencia de las extremidades, cuando debido a amputación o a agenesia o a malformaciones de nacimiento, las personas tienen una falta de una estructura corporal. Como decimos, a nivel internacional son estas las 3 únicas deficiencias que pueden participar en piragüismo, pero sí que es verdad que a nivel nacional se da cabida a algunas otras deficiencias en las clases KS, ¿vale? Luego veremos cuáles son las que se tratan. Una vez hemos conocido cuáles son las deficiencias elegibles que pueden participar en piragüismo, vamos a pasar a repasar el criterio de deficiencia mínima. Este criterio lo que va a determinar es cuál es la severidad de la deficiencia que permite que el deportista pueda participar en deporte paralímpico y cuál es esa severidad que hace que el deportista ya no pueda competir en deporte paralímpico porque digamos que la deficiencia no le afecta significativamente a la hora de hacer el deporte en cuestión. Vamos a verlo con un ejemplo en el que tenemos primero una amputación unilateral de 2 falanges de una mano. Y vamos a ver que, por ejemplo, en tenis de mesa se considera con esa deficiencia que el deportista puede competir porque se determina que le afecta significativamente a la hora, por ejemplo, de agarrar la pala con la que juegas a tenis de mesa. En cambio, se ha determinado que en atletismo, en ninguna prueba, que te falten 2 dedos de una mano, 2 falanges, perdón, de una mano, se ha determinado que no influye a la hora de hacer una carrera o unas pruebas de salto, ¿vale? Por tanto, esa deficiencia en tenis de mesa sí podría competir, pero en atletismo no podría competir. Cuando pasamos a otra deficiencia, como puede ser una amputación unilateral por debajo del codo, vamos a ver que en tenis de mesa obviamente sigue pudiendo competir porque le afecta significativamente a la hora de jugar a tenis de mesa. En las pruebas de 100 y 400 metros se ha determinado que esas personas con esa deficiencia sí pueden competir porque el braceo es muy importante a la hora de generar impulso y una persona con una extremidad más corta, en este caso por una amputación, va a ver ese impulso afectado significativamente. En cambio, en las pruebas de larga distancia, más de 400 metros, medio fondo y fondo, se ha determinado que una persona con una amputación unilateral por debajo del codo no puede competir porque el impulso, vamos a decir, ya no es tan importante y por tanto no le afecta significativamente en el rendimiento del deporte, en este caso en las pruebas de atletismo de larga distancia. Luego tendríamos una amputación unilateral por encima del codo, en el cual de nuevo vemos que en tenis de mesa y en el atletismo las pruebas de corta distancia sí puede competir y ya se ha comprobado pues que esta deficiencia también afecta a la hora de competir en pruebas de larga distancia de atletismo. Como decimos, todo esto está basado en evidencia científica y es por eso y es de esta forma en la que se escribe o se determina cuál es ese criterio de deficiencia mínima que va a separar las personas que pueden competir en un deporte de las que no. Ahora vamos a pasar a ver cómo es el proceso de evaluación del deportista, que consta de varios puntos, pero el primero de ellos obviamente es el de valorar si el deportista tiene o no una deficiencia elegible para el movimiento paralímpico. En este caso vamos a verlo para el piragüismo. Entonces, primero el deportista tendrá que aportar un documento que se llama formulario de diagnóstico médico, en el cual él va a marcar cuál de las deficiencias elegibles tiene, ¿vale? Este documento está firmado por un profesional de la salud
que va a ser el que lo va a rellenar. Entonces, en base a él vamos a ser capaces de entender cuáles son los deportistas que tienen una deficiencia elegible para nuestro deporte y cuáles son aquellos que no la tienen. Una vez hemos entendido si el deportista tiene una de las deficiencias elegibles, vamos a ver si esa deficiencia cumple con los criterios de deficiencia mínima y vamos a valorar al deportista para posteriormente asignarle una clase deportiva. Entonces, la forma en la que vamos a entender si el deportista tiene o cumple con los criterios de deficiencia mínima y vamos a ser capaces de entender en cuál de las clases deportivas deberíamos agruparlo, va a ser a través de las acciones realizadas por los clasificadores en la mesa de clasificación. Y estas generalmente constan de 3 partes. La primera de ellas, una valoración médica, en la que vamos a valorar cuál es la deficiencia del deportista. La segunda de ellas, una valoración técnica, donde vamos a valorar cómo esa deficiencia que hemos observado en camilla tiene una influencia en el rendimiento deportivo. Y la tercera, una valoración por observación en competición, donde vamos a comprobar las acciones que hemos visto antes, pero en esta vez en una situación competitiva real, donde el deportista va a estar dando el 100%. Una vez hemos analizado si la deficiencia del deportista cumple con los criterios de deficiencia mínima y hemos valorado a través de la mesa de clasificación cómo esta deficiencia afecta en el rendimiento deportivo, vamos a ser capaces de asignar al deportista una clase deportiva. Primero tenemos las clases de VA, que pueden ser tanto VL3, VL2 o VL1, dependiendo de cómo la deficiencia afecta en el rendimiento deportivo. Luego tenemos las clases de la embarcación kayak, que pueden ser KL3, KL2 o KL1. Y luego tenemos las clases que simplemente están disponibles a nivel nacional, ¿vale? Y son aquellas para deportistas con una de las deficiencias que no están dentro de las 3 que hemos visto antes, ¿vale? En todas ellas, cuanto mayor es el número de la clase, menor va a ser la influencia de la deficiencia en el rendimiento deportivo. Por lo tanto, un deportista de la clase KL3 va a tener una menor influencia de la deficiencia en su rendimiento deportivo que un deportista de la clase KL1. Una vez hemos asignado una clase deportiva, vamos a asignarle un estatus de clase deportiva. Esto va a determinar cuándo va a ser la próxima vez que el deportista debe pasar por una mesa de clasificación. Los deportistas entran a la competición con un estatus nuevo. Esto va a determinar que son nuevos deportistas que se someten por primera vez a una mesa de clasificación y, por tanto, cuando un deportista se inscriba en la competición con un estatus de clasificación nuevo, lo que va a determinar es que el deportista obviamente va a tener que pasar clasificación en esa primera oportunidad. Luego tenemos los deportistas C con un estatus confirmado, que esto quiere decir que el panel, una vez ha realizado la evaluación del deportista, considera que la clase que ha asignado va a ser estable en el tiempo, ya que la deficiencia del deportista es estable y no va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Esto querrá determinar que el deportista nunca más es necesario que vuelva a clasificarse de nuevo, a no ser que se produzca un cambio en el reglamento de clasificación. Luego tenemos el estatus de revisable, que esto lo van a asignar los clasificadores cuando la deficiencia sea demasiado inestable o fluctuante o el deportista se encuentre en un estado inmaduro o, vamos a decir, no estén 100% seguros de la clase que han asignado al deportista. Esto va a determinar que el deportista deberá pasar clasificación en la próxima oportunidad que tenga. Y por último tenemos el estatus revisable con fecha de revisión fijada, que lo que va a determinar es que el deportista deberá pasar clasificación en una fecha determinada. En este caso, en la primera oportunidad del año que indique este estatus, ¿vale? Entonces este estatus siempre va a ser, por ejemplo, revisable 2025, revisable 2026. Esto determinará que la próxima vez, esto determinará que la primera vez que el deportista compita en ese año deberá pasar clasificación. Todos los procesos que hemos repasado traen o vienen acompañados de unas opciones de protesta que le dan al deportista la oportunidad, vamos a decir, de revertir las acciones tomadas por un panel de clasificación. La primera de ellas es el proceso de revisión médica, que el deportista puede presentar cuando se produzca un cambio en la deficiencia del deportista o un cambio en la naturaleza de la deficiencia. Cuando el deportista ve agravada su deficiencia por algún problema o por causas del diagnóstico,
puede presentar un formulario de revisión médica que va a permitir, si este es aceptado, que se produzca una nueva evaluación y que por tanto el deportista pueda ser revisado. Cuando el deportista esté en desacuerdo con la clase deportiva asignada durante una mesa de clasificación, siempre que tenga una razón objetiva para presentarlo, podrá presentar una reclamación. Esta reclamación debe ir acompañada del pago de una tasa y en el caso de que la reclamación sea aceptada, pues se producirá una nueva evaluación del deportista. Si esta nueva evaluación causa un cambio en la clase deportiva del deportista, se devolvería la tasa que el deportista aporta. Por último, tenemos el proceso de apelación. La apelación se trata de un proceso más serio y formal que el que puede ser el de la reclamación, y es cuando el deportista está en desacuerdo con los procedimientos que ha utilizado el panel de clasificación para evaluar al deportista. Cuando los clasificadores no actúen de una forma correcta o no actúen siguiendo el reglamento, el deportista podría presentar una apelación que generalmente es resuelta por los servicios jurídicos de la Federación. Esta apelación de nuevo va acompañada de una tasa y en el caso de que fuera aceptada se produciría una nueva evaluación del deportista. El deportista, o puede darse el caso de que el deportista también falsee intencionadamente las destrezas o capacidades que tiene. Esto es lo que podríamos considerar el doping paralímpico. Es que es una falta disciplinaria que el deportista falsee intencionadamente sus destrezas o habilidades. Es decir, que durante la clasificación él diga que no puede hacer una cosa o haga una cosa de mala manera simplemente para ser clasificado en una clase inferior. Esto obviamente se considera una falta muy grave y puede conllevar sanciones que pueden incluso alcanzar la inexigibilidad permanente. También puede darse el caso que se produzcan cambios en los sistemas de clasificación. Generalmente vienen supeditados por un cambio que primero se produce a nivel internacional y, siguiendo la normativa expresada en el Código Español de Clasificación, estos cambios a nivel internacional automáticamente producen una adaptación a nivel nacional. Cuando estos cambios afecten a la forma por la cual se asignan las clases deportivas, esto puede conllevar que todos los deportistas requieran pasar clasificación de nuevo, sobre todo cuando afecte a los deportistas de la clase en cuestión. Y estos nuevos reglamentos, pues obviamente deben estar en cumplimiento tanto con la normativa nacional, en el caso del Reglamento Español de Clasificación, como con la normativa internacional en el caso del Reglamento de la Federación Internacional de Piragüismo. Es importante también tener en cuenta cómo gestionamos es importante tener en cuenta cómo almacenamos y gestionamos los datos de clasificación. Y es que estamos trabajando con información muy sensible y que requiere generalmente de la firma de un consentimiento informal. Por ello, los datos deben tratarse únicamente para la gestión de los procesos de clasificación y solo las personas que van a tratar la clasificación de un determinado deportista pueden tratar los datos de ese deportista. Para asegurar esta integridad de los documentos y el uso de los mismos, está disponible en la base de datos de clasificación del Comité Paralímpico Español, que a través de un sistema de usuarios y permisos permite que únicamente los clasificadores que van a evaluar a los deportistas puedan ver la información de esos deportistas y obviamente no la de otros deportistas. La finalización de una mesa de clasificación trae consigo la publicación de una lista maestra de clasificación donde se resumen cuáles son los nombres de los deportistas, apellido, género, clase, estatus, si la clasificación es nacional o internacional, etc. Y ahí podemos ver cuáles son todos los deportistas de la federación que han pasado clasificación. Esto lo tenemos tanto a nivel nacional, que es esa master list que tenéis a la izquierda, como a nivel internacional, donde aparecen todos los deportistas de todos los países que han pasado clasificación y que actualmente se encuentran activos. Os dejo abajo el enlace de ambas por si queréis visitar. Y por último vamos a ver cómo puede funcionar también la clasificación como un medio de promoción. Y es que la clasificación, como hemos visto, es un proceso generalmente excluyente,
pero también es un proceso, vamos a decir, que nos puede permitir determinar qué personas pueden participar o sí, competir en un determinado deporte. Para ello tenemos, por ejemplo, la guía de clasificación, que voy a pasar a compartir con vosotros ahora mismo. Y aquí tenemos la guía de clasificación en el deporte paralímpico, desarrollado por la Universidad Miguel Hernández de Elche en colaboración con el Comité Paralímpico Español. Esta guía lo que trata de resumir es brevemente cuáles son las deficiencias elegibles que tenemos en el movimiento paralímpico. También nos va a definir qué deportes existen en el movimiento paralímpico y nos va a hacer una pequeña introducción acerca de la clasificación, pues el esquema de clasificación, funcionalidad y discapacidad y salud que hemos visto anteriormente, o la historia de la clasificación, etc. Pero como digo, lo más interesante es que si vamos a un deporte en cuestión, aquí tenemos el índice y, por ejemplo, vamos a ir a piragüismo. Haciendo clic en el deporte en cuestión nos va a dirigir directamente al deporte del que se trata. Y en cada uno de los deportes tenemos en rojo aquellas deficiencias elegibles que están disponibles a nivel internacional y en los Juegos Paralímpicos, y aquellas en grises que están disponibles a nivel nacional. Haciendo clic en el QR o escaneándolo con el móvil nos va a llevar directamente al lugar de la federación donde están colgados todos los documentos de clasificación, y además nos van a mostrar una pequeña descripción de todas las clases deportivas, ya sean de kayak, de BAG o de las clases que no son paralímpicas. También tenemos disponible una web app sobre la elegibilidad en el deporte paralímpico, y esto lo que va a hacer es permitirnos entender cuando una determinada deficiencia es elegible para un deporte paralímpico u otro. Esta web app presenta una página de introducción, que es la siguiente, y una vez entramos nos permite seleccionar cuál es nuestra deficiencia. Podemos elegir, por ejemplo, una deficiencia de la potencia muscular, que hemos visto, sobre todo en extremidades inferiores, que está disponible para piragüismo, y una vez elegimos la deficiencia, nos va a filtrar automáticamente qué deportes cuentan con esta deficiencia. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de piragüismo, kayak. En este caso, para poder competir en kayak, el criterio de deficiencia mínima será presentar una pérdida de mínimo 4 puntos en el test de evaluación de las piernas. Además, debe haber un déficit de la fuerza muscular a nivel de la cintura, rodilla o tobillo que afecte negativamente al rendimiento de la canoa. Esto es muy interesante porque si alguna vez trabajáis con deportistas con discapacidad y creéis que no son elegibles en piragüismo, pero pueden serlo en otros deportes, pues podéis ver cómo con esa misma deficiencia podemos comprobar si el deportista, por ejemplo, es elegible en atletismo, por ejemplo. Entonces aquí vemos cuáles serían los criterios de atletismo. Esto nos permite, como digo, ser capaces de derivar a deportistas a deportes en los que sí son elegibles y que por tanto pueden tener un desarrollo futuro a nivel internacional. Os dejo también el link aquí abajo por si queréis echar un vistazo a esta web app. Por último, me gustaría dejaros un enlace a este vídeo sobre clasificación de la discapacidad en el deporte paralímpico, que resume todo lo que hemos visto a lo largo de hoy y quizás da algunos detalles adicionales a los que haya podido contaros. Por lo que os recomiendo que al terminar este webinar paséis o echéis un vistazo a este vídeo que trata de resumir, como digo, todo lo que hemos visto a lo largo de hoy. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por participar en este webinar. Estaremos encantados de resolver cualquier duda que tengáis. Para ello podéis contactar bien a la federación o me podéis contactar a mí a través de este enlace. O si deseáis formaros en clasificación en el deporte paralímpico, también podéis contactar tanto al Comité Paralímpico Español como a la Real Federación Española de Piragüismo. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestra utilidad. Un saludo a todos.